El día de hoy vamos a revisar cómo elaborar una hoja de cálculo para aplicar la ley de Raoult en mezclas binarias para la elaboración de diagramas TXY. Bueno, vamos a partir de este ejercicio que nos pide estimar la temperatura y composición de vapor para una mezcla, perdón, y composición del vapor del punto de burbuja para una mezcla líquida que contiene el 10% mol de pentano y 90% mol de hexano a una atmósfera de presión. Mm, Como ya sabemos, para poder aplicar la ley de Raoult, se necesita conocer la presión de saturación. Esta presión de saturación se calcula a través de la ecuación de Antoine. Los parámetros de la ecuación de Antoine se encuentran en bibliografía ya reportada y de acuerdo a la bibliografía que se consulte son las unidades en las que se deberá introducir la temperatura y se obtendrá la presión de saturación o la presión parcial por componente. En este caso, nuestros parámetros de la ecuación de Antoine, es decir, las constantes A, B y C, ya se proporciona para nuestros dos componentes, hexano y pentano. Recordemos que aquí los componentes se deben de ordenar de acuerdo a la volatilidad o al punto de ebullición que tengan si es que son más de dos componentes. Es decir, el componente ligero será el componente uno y el componente pesado será el componente 2. En este caso, si ustedes lo buscan, las temperaturas de ebullición expresadas en Kelvin para cada componente son estas que se están observando aquí. Entonces, aquel que tenga un menor punto de ebullición será el componente uno, aquel que tenga un mayor punto de ebullición será el componente 2. De acuerdo a lo que se describe en el enunciado, nosotros podemos conocer ciertas condiciones, por ejemplo, presión. Sabemos que debemos de calcular una temperatura que en un momento inicial será un valor propuesto y debemos definir la composición. En este caso dice que la composición es 10% pentano, 90% hexano. En cuanto a las fórmulas que hay que colocar, pues son las de la ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine está expresada en dos formas diferentes. Una es la que estamos visualizando aquí, que es el logaritmo base 10 de la presión de saturación es igual a la constante A menos la constante B entre la temperatura más la constante C. Esto se aplica para cada componente. Claro que aquí no queremos conocer el logaritmo base 10 de la presión de saturación por componente, sino que deseamos conocer solo la presión de saturación, así es que esta ecuación se despeja. Al despejarla nos queda de esta manera. em, 10 elevado a menos b entre t más c. Programando la fórmula aquí en Excel queda de esta manera. Aquí hay un valor numérico. Este valor numérico hace referencia al factor de conversión de la temperatura. ¿Por qué? Porque aquí la temperatura yo la estoy expresando en Kelvin. Y mi literatura de referencia me dice que la temperatura debe estar expresada en grados centígrados. Entonces solo aquí agrego a la fórmula el factor de conversión y listo. Si no quiero agregar el factor de conversión ahí, pues aquí mi temperatura deberá de introducirse en grados centígrados. Hago lo mismo para mi segundo componente. Después, dentro de las fórmulas que yo voy a utilizar es el cálculo de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio se puede calcular a partir de la relación entre la presión de saturación y la presión total del sistema o a través de la relación entre la fracción de vapor y la fracción de líquido. En este caso, vamos a utilizar ambas formas, una para conocer la constante de equilibrio y la otra para conocer el valor de la fracción de vapor. Entonces yo ya conozco la presión de saturación, conozco la presión de mi sistema, que es una atmósfera, así es que voy a hacer el cálculo de la constante de equilibrio. Solo que, ojo, vean, aquí la presión de saturación, la ecuación de Antoine, me lo reporta en milímetros de mercurio. Sin embargo, la presión del sistema o la presión a la que está sometida el sistema es una atmósfera, es decir, tengo diferentes unidades de presión.
¿Qué es lo que debo de hacer? Homologar esas unidades. Entonces hago la conversión de la presión del sistema. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces aquí está el factor de conversión. Calculo la constante de equilibrio para ambos compuestos, respetando en ambos el factor de conversión. Ahora, de acuerdo a mis fórmulas, ay, perdón, aquí está la fórmula. La fracción de vapor es igual a la constante de equilibrio por la fracción de líquido. La fracción de líquido es lo que se obtiene a través del enunciado, es decir, es información que se define en un principio o que en el planteamiento se debe de proponer o de facilitar. Entonces, es simplemente hacer la multiplicación de esos dos valores. Al final yo debo de hacer el cálculo de la sumatoria de Y. ¿Por qué? Pues porque ese es mi criterio de aceptación o de rechazo de los valores antes calculados. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que cuando tengo más de un componente, la sumatoria de las fracciones de cada componente o de los porcentajes de cada uno de ellos debe de ser igual a 1. ¿Para qué? Pues para mantener el equilibrio. Entonces, pues ese es mi criterio de aceptación o rechazo. Aquí hay dos maneras de encontrar la temperatura adecuada. Vean, yo debo de proponer una temperatura. En este caso puedo usar la temperatura del pentano, la del hexano o pues sacar el promedio de estas dos porque al final de cuentas es una mezcla, ¿no? Pero puedo establecer un valor propuesto en función de las temperaturas de ebullición y después ir haciendo iteraciones hasta que logre que el valor de la sumatoria de Y sea 1. Vean, por ejemplo, aquí vamos a ponerle 300. Se va muy abajo, entonces quiere decir que la temperatura es más, por ejemplo, 350. Ok, no, perdón, se pasaba, por ejemplo, 310. No, 330, 340, 338. Más o menos algo así. Ya tengo al menos dos ceros. Lo ideal es que tenga un valor aquí en la sumatoria de 1,0001 o, por el contrario, un valor de 0,9999. Entonces, esto es lo que yo tendría que hacer para encontrar la composición de vapor a estas condiciones. Es decir, tengo 23% del componente ligero y 76, bueno, redondeando 24% del componente ligero y 76% del componente pesado. Pero también el objetivo de esta hoja de cálculo es elaborar diagramas TXY. Un diagrama TXY es esto que están visualizando aquí en la imagen. Es decir, yo grafico temperatura contra fracción de líquido y temperatura contra fracción de vapor. Ahora, ¿cómo voy a calcular esto? Bueno, yo debo de construir, perdón, una tabla como esta en donde yo coloque la temperatura, la fracción de vapor y la fracción de líquido. La fracción de líquido será X y X es el valor que nosotros vamos a establecer en un primer momento o el valor que vamos a definir. Entonces, pues se debe de evaluar desde 0 a 1 en intervalos que ustedes definan. En este caso, pues yo estoy definiendo que el incremento es de 0,1. Por lo tanto, aquí está. Ahora entonces, yo ya evalué cuando tengo el 10% del componente ligero. Pero no sé, esto no me convence porque lo ideal es que tenga tres ceros. Entonces, yo puedo hacer uso de Solver. Me voy aquí a datos, Solver. Si alguien no lo tiene activado, se va aquí a un File, Options, Complementos. Si está en español, aquí va a decir complementos. Y aquí le dan ir, go. Seleccionan este si es que no lo tienen seleccionado. Le dan OK y va a tardar unos segundos o minutos en actualizar y habilitar el complemento de Solver. Si ya lo tienen habilitado, pues solo se van aquí a la sección de datos,
Solver y entra. Este, este complemento nos permite hacer regresiones no lineales o iteraciones, es decir, lo que yo hice manualmente, Solver lo puede hacer de forma automática. ¿Qué criterios le debo de dar? Bueno, le debo de decir cuál es mi celda objetivo. Ojo, esa celda objetivo siempre deberá de ser una fórmula. En este caso, mi fórmula es la sumatoria de Y. Yo necesito que esa celda tenga un valor de 1, cambiando la temperatura que yo estoy proponiendo. Ah, no, perdón, ahí sí se veía. Y le doy resolver. Ahí me dice que encontró una solución. Y vean, la diferencia del resultado es muy pequeño, pero creo que es un poco más cercano a 1, claro. Entonces, yo solo me voy aquí a darle copiar a esta temperatura, pegar en donde corresponde, y Y1 también lo copio y lo pego aquí. Ojo, como del lado derecho está programada la fórmula, yo le voy a dar pegar solo valores. Entonces, así me voy a ir. Aquí le coloco 0 para evaluar el primer punto. Una vez que yo programo Solver, se queda guardado. Entonces, ¿ya vieron? Ya solo será cuestión de ir haciendo las iteraciones, ejecutar Solver, copiar y pegar. Aquí está, no le di copiar porque es 0. Entonces, creo que está por demás. Ahora tengo que evaluar cuando x vale 0,2, le doy resolver, ok. Bueno, en algunas ocasiones, Solver no puede encontrar el resultado. ¿Por qué? Porque a lo mejor la fórmula está mal, algún criterio no se está definiendo de la manera correcta. Ahí también, vean, mi gráfico ya está programado. Eso es lo que está graficando. Entonces, conforme yo voy introduciendo datos, se va actualizando aquí. Pero bueno, regresando a lo que les comentaba, es que a veces Solver no encuentra una solución. ¿A qué se debe eso? Se debe a que alguna fórmula está mal programada, algún criterio de aceptación o rechazo del resultado está mal programado, o le estamos dando valores de partida muy alejados al valor final. Entonces, Solver hace muchas iteraciones y, digámoslo así, Solver se pierde entre tantas propuestas de valores e iteraciones que hacen, pero realmente sucede pocas veces. Mientras las fórmulas estén introducidas claramente, no, no haya referencias circulares, Solver encontrará una solución. Así nos seguimos para hacer el diagrama. Y esto es un diagrama TXY. ¿Cuál es la utilidad de estos diagramas? Pues estos diagramas son, por ejemplo, la base de diseño de columnas de destilación por el método más simple, pero también el más utilizado. Eh, para el diseño de columnas de destilación binaria por el método McCabe-Thiele se necesita un diagrama XY para hacer los cálculos y el diseño o para hacer la aplicación de este método. Es un método gráfico. Entonces, básicamente, justo lo que estamos haciendo en este momento es lo que hay que hacer para poder obtener los datos. Ojo, como les mencioné, este diagrama es un diagrama TXY, temperatura, fracción de vapor, fracción de líquido. Para aplicar para aplicar el método McCabe-Thiele en una mezcla binaria, nosotros necesitamos un diagrama XY. Ahorita les muestro cuál es la única diferencia. Que la única diferencia es la forma en que se grafican los datos. Ahí ya no necesito la temperatura, solo necesito las fracciones, es decir, conocer el equilibrio de la mezcla, nada más. Entonces, si ustedes observan, es muy rápido elaborar esto. Excel es una herramienta fabulosa por esto. En unos minutos lo hacen, solo pues requiere un poquito de práctica para dominar Excel, pero no es nada complejo. La ecuación de Antoine, como ya lo vimos, requiere algunos valores, algunas constantes, pero esos se encuentran reportados en literatura de referencia.
Lo que sí hay que verificar es que la forma que tiene la ecuación de Antoine para esos datos sea igual a la que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque hay otra forma que no está en logaritmo base 10, sino que está en base de logaritmo natural. Entonces solo hay que verificar cuál es la fórmula en la cual se pueden aplicar esos datos y hacer el ajuste, es decir, hacer el despeje. Recordemos que aquí tenemos el logaritmo base 10, la operación matemática inversa para que podamos anular el logaritmo base 10, pues es 10 elevado a, y si tuviéramos el logaritmo natural, pues solo la operación matemática inversa es el exponencial. Aquí en Excel exponencial se coloca de esta forma. Es igual a EXP. Ahí está. ¿Ya vieron? Entonces esa sería la única diferencia que en algunos casos pues se da, ¿no? Aquí vean, básicamente es 0.999999, entonces voy a dejarle 1 y ya está. Este es un diagrama de XY. Para que no me tarde mucho dándole formato, voy a poner aquí el nombre. Es un diagrama T XY. Pero para aplicar el método McCarthy, yo necesito un diagrama XY. Entonces solo selecciono aquí. Uy, no, ahora vamos a seleccionar todo para ver cómo del gráfico. A ver si detecta. Ok, ahí algo pasa con la grabación, pero bueno, vamos a continuar. Les decía que este diagrama que habíamos terminado es un diagrama TXY. Aquí está su nombre. Y cuando yo quiero aplicar el método McCabe-Thiel para el diseño de columnas de destilación binaria, yo necesito solo un diagrama XY. Aquí vamos a poner el nombre. Diagrama, ay, XY. ¿Cuál es la diferencia? Pues que yo solo selecciono estos datos. A ver, vamos a seleccionar desde el nombre de la columna. Me voy aquí a insertar. Sí, yo creo que sí. Y ya, este es mi diagrama XY. Ahora este diagrama XY, pues ya se puede utilizar para el diseño de columnas binarias. Y pues eso es todo por este video sobre la explicación de elaboración de una hoja de cálculo para la ley de Raoult a partir de la ecuación de Anton. Espero les sirva de mucho. Hasta luego.